Buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien. Es un gusto y una enorme responsabilidad traer la palabra. Siempre es un desafío personalmente para mí, pero al mismo tiempo es un privilegio de poder compartir la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ese es el efecto de la palabra sobre nuestros corazones. Y hoy vamos a terminar nuestra serie en la que ya llevamos un tiempo, y hoy vamos a ver la octava bienaventuranza, esa que aparece al final de las bienaventuranzas que Jesús nos dice y proclama para nosotros como un retrato general del carácter del cristiano. Las bienaventuranzas, recordemos, las abordamos como el retrato general del carácter que debe tener una persona que tiene fe en Jesús, que pertenece al reino de los cielos, que está unido a Cristo, que es hijo de Dios. Y hemos visto en todas esas bienaventuranzas que las cualidades, las disposiciones de esos hombres y de esas mujeres que están unidos a Cristo por la fe y que pertenecen a este reino de los cielos son cosas costosísimas. Son cosas que se contraponen a la cultura, pero son cosas que se convierten, implican en nuestra alegría, una alegría imperdible, porque es ofrecida por el propio Dios, porque el contenido de esa alegría, de esa bienaventuranza, de esa dicha, es el propio Dios. Y nosotros vamos aquí a terminar este estudio con una bienaventuranza que es difícil, que es pesada, que nos cuesta, y tiene que ver con persecución. Mientras que las bienaventuranzas anteriores hablaban de una disposición y una cualidad interior de aquel que tiene fe en Jesús, esta última bienaventuranza habla de la consecuencia externa que un cristiano finalmente padece por tener esas disposiciones internas. Porque son diferentes de ser misericordioso, ser compasivo, ser manso, ser pacificador. Esas son disposiciones y cualidades interiores, pero padecer persecución no es una cualidad interior. Es una consecuencia exterior que nosotros padecemos por ser misericordiosos, compasivos, pacificadores, mansos, tener hambre y sed de justicia, ser pobres de espíritu. Y entonces esta bienaventuranza, yo creo que nos lleva a que nosotros revisemos y cuestionemos cuál es la calidad de nuestro compromiso con el Señor. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la vida cristiana? Si nosotros estamos aquí en este camino y somos cristianos para evitar el camino del sufrimiento, del dolor y recibir una suerte de inmunidad delante de los males que suceden en el mundo, nos vamos a decepcionar, porque no es eso lo que el Señor promete. Cuando sucede un terremoto, cristianos y no cristianos mueren. Nuestras familias también sufren divorcio. Nosotros también sufrimos problemas financieros. Nosotros cristianos también quedamos desempleados. También nos asaltan, también nos roban. También nos suceden cosas trágicas que le suceden a todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja de ser cristiano entonces? Y encima de todo eso, por causa de nuestra fe en Jesús, seremos perseguidos. La cultura secular y relativista nos tiene y nos condena como retrógrados, intolerantes, infantiles, que nuestra fe en Jesús no pasa de un cuento de hadas. Y que para creer en ese cuento de hadas uno tiene que ser muy imbécil. Y eso es lo que dice la cultura secular de nosotros. Entonces, no recibimos inmunidad especial delante de las calamidades que suceden en este mundo, y encima, por causa de nuestra fe, somos perseguidos. ¿Qué es lo que el Evangelio entonces nos ofrece? ¿Cuál es esa dicha, esa felicidad, esa bienaventuranza que nosotros podemos experimentar por la persecución que podamos padecer a causa de la justicia? Ese es el tema de esta bienaventuranza, y nos llevará a que nosotros revisemos, consideremos la calidad de nuestro compromiso con el Señor
y las expectativas, lo que nosotros esperamos de este camino. Entonces, quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Mateo 5, versículos 10, 11 y 12. Amén, ¿estamos ahí? Mateo 5, versículos 10, 11 y 12, dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Les invito a que oremos una vez más. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos escudriña, nos penetra, pero al mismo tiempo también, Señor, nos ofrece esperanza, Señor, una esperanza segura. Rogamos para que tú hables a nuestros corazones por medio de la predicación de este pasaje, Señor. Permite que yo sea claro, Señor, que tú hables a través de tu palabra, Señor. Y ruego por el corazón de mis hermanos que escuchan, Señor, para que seamos transformados por ella. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera pregunta que yo creo que nos deberíamos hacer delante de esta bienaventuranza es: ¿por qué persecución aparece como una bienaventuranza en esta colección, vamos a decirlo así, de bienaventuranzas? ¿Por qué aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellos que tienen fe en Jesús, están unidos a Cristo, tienen que ser perseguidos? Yo creo, en primer lugar, y quiero establecer esto de entrada, yo creo que persecución es necesaria. ¿Por qué? Porque es un testimonio incontestable de nuestra salvación, de que nosotros realmente pertenecemos a Dios. Pero no es cualquier persecución, es persecución por causa de la justicia. Y esa persecución a causa de la justicia, o sea, a causa de estar unidos a Cristo y por consecuencia vivir una vida piadosa y justa, es evidencia incontestable de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos parecer cristianos, nosotros podemos tal vez reflejar de una manera mediana estas características de los que son miembros del reino de los cielos: ser compasivos, ser mansos, ser pacificadores, ser generosos, ser gentiles, buenas personas, amables, que las personas digan: oye, este tipo es una buena persona, sí, parece buen cristiano. Pero en el momento en que obedecer a Cristo, ser fiel a Cristo y ser leal a Cristo nos cueste sufrimiento, nos cueste perder privilegios, nos cueste inclusive perder relaciones que ya no quieren nada con nosotros por causa de ser cristianos, la manera en que nosotros respondamos a esa persecución y a ese sufrimiento, entonces va a probar que nuestra lealtad mayor es para con Cristo, o que nuestra lealtad mayor es para con nosotros mismos. Entonces, persecución es un testimonio incontestable de nuestra salvación. Y ya lo anticipaba Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, escribiéndole en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 12. Él dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquellos entonces que realmente fueron transformados por el Espíritu Santo, que tienen lealtad mayor a Cristo, no por fuerza de voluntad, sino por la gracia de Dios que está operando en los corazones, esas personas pueden, delante de la persecución, delante de la oposición, de la resistencia de este mundo que aborrece a Cristo, decir: mi lealtad
principal es para con Cristo. Y si obedecer a Cristo y ser fiel a Él me va a costar persecución y sufrimiento, yo sé a quién le debo lealtad. Muchos mártires bajaron al martirio de esa manera, diciendo: ¿cómo puedo traicionar a aquel que lo entregó todo por mí? Entonces persecución se convierte en una prueba incontestable de que nosotros somos salvos. Yo creo que por esa razón Jesús nos está diciendo que aquellos que pertenecen al reino de los cielos serán perseguidos. Veamos que esta bienaventuranza tiene la misma promesa que la primera bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. Yo creo que para dejar algo muy claro y enfatizar que lo más importante es pertenecer al reino de los cielos, y ese pertenecimiento, esa pertenencia al reino de los cielos demanda que nuestra lealtad mayor, última, final, sea para con Cristo. Entonces, delante de esta bienaventuranza nosotros tenemos que comenzar a considerar cuál es la calidad de nuestro compromiso y nuestra lealtad al Señor. Delante de la persecución y delante de esa posible pérdida de beneficios, privilegios, relaciones, reputación, yo prefiero salvar mi pellejo y ser leal a mí mismo, o yo prefiero decir: Cristo, lo pagaste todo por mí, y aunque esto me cueste dolor y sufrimiento, yo te obedezco. Prueba incontestable de salvación. Yo creo que es por eso que es tan potente la declaración de Pablo en Romanos cuando dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque confesar a Jesús como Señor en aquel contexto costaba la cabeza, literalmente. Los cristianos romanos eran obligados a hacer un culto público de confesión a César, y los únicos que se negaban en todo el imperio, ¿quiénes eran? Los cristianos, porque ellos le debían una sola lealtad a Jesús y solo a Jesús. Y delante de su confesión de que Cristo es el Señor, rodaba su cabeza. Eran perseguidos, eran torturados. Persecución es un testimonio incontestable de salvación. Y si lo vemos de la manera contraria, aquellos que solo reciben alabanza, reconocimiento, admiración, aprobación de esta sociedad que aborrece al Señor, podrían estar viviendo una vida que no es tan piadosa como parece. Jesús en Lucas 6:26 dice lo siguiente: ay de vosotros que reciben la alabanza de los hombres, porque fue lo que hicieron sus padres con los falsos profetas. Si nuestro único interés al vivir nuestra vida cristiana es recibir alabanza, admiración, reconocimiento, aprobación de todos los hombres, creo que nosotros no estamos de hecho con un compromiso consistente y fiel al Señor. Si nosotros no nos diferenciamos en nada, si nosotros no somos diferentes, si nosotros no marcamos un contraste entre aquellos que están en el mundo y nosotros que estamos en Cristo, al contrario, recibimos de parte de ellos palmadas en la espalda, nos dicen: muy bien. Nosotros deberíamos cuestionar si nuestro compromiso con el Señor está siendo consistente. No estoy diciendo aquí que hayan virtudes que no puedan ser reconocidas y admiradas y aprobadas. Claro que sí, pueden haber. Pero llega un momento en que nuestra vida piadosa de rendición y obediencia al Señor va a chocar a las demás personas. Va a confrontar la iniquidad, el pecado en la que otras personas viven. Y eso va a costar resistencia. Entonces, cuidado con eso. ¿Qué es lo que está en nuestra boca cuando estamos en una conversación de amigos? ¿Será que no hay ninguna diferencia entre lo que decimos y expresamos con relación a ellos? ¿O será que de nosotros, en medio de esa rueda de amigos que conversan, hay verdad, hay justicia, hay piedad? ¿O simplemente nosotros parecemos iguales a ellos? Porque ¿cuáles son las personas que nos incomodan y las que nos generan un poco de resistencia? Las que son más diferentes de nosotros.
Solo que hay ciertas diferencias que uno puede llevar, uno puede administrar, pero cuando la persona realmente es diferente, eso nos choca. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo las personas están reaccionando a nuestro testimonio cristiano? Es igual a nosotros, es uno de nosotros. O de alguna manera la vida piadosa de obediencia al Señor que nosotros estamos viviendo está produciendo algún efecto y algún impacto en sus vidas. ¿Es tu santidad la que es repartida a esas personas? ¿O es la impiedad de ellos la que finalmente te cubre a ti y no hay ninguna diferencia? Cuidado. Bueno, pero ¿qué persecución y qué justicia es la que el Señor está hablando aquí? Porque aquí el texto nos está diciendo que solo existe un tipo de persecución que implica en bienaventuranza. Y entonces debemos entender cuál es. ¿Por qué? Porque muchos cristianos piensan que están sufriendo persecución por causa de la justicia y en verdad no están sufriendo persecución por causa de la justicia. Entonces es importante que nosotros sepamos cuál es esa persecución, cuál es esa justicia por la cual nosotros seremos felices y padecemos, por la cual nosotros decimos, Señor, gloria a Dios, estoy sufriendo persecución. ¿Cuál es esa? Entonces yo quiero decir cuáles no son esas persecuciones, para comenzar. Entonces, persecución por causa de la justicia no es persecución por causa de pecado o comportamiento insensato. Hay muchos cristianos que son perseguidos, que están sufriendo las consecuencias de malas decisiones que tomaron, de cosas equivocadas que hicieron, por pecados que ellos están cometiendo. Y no es por eso que nosotros padecemos persecución a causa de la justicia. Esos problemas por causa de sus pecados no son los que redundan o implican en bienaventuranza. Dicho de otra manera, la bienaventuranza no dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de estar haciendo algo mal o pecaminoso. No se trata de eso. Miren lo que dice el apóstol Pedro, y él nos llama la atención en ese contraste. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Entonces no es persecución a causa de la justicia sufrir las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones. Tenemos que aprender a separar esto. En segundo lugar, no es persecución a causa de la justicia por causa de ser legalistas o perseguir a otros de manera religiosa. Entonces, muchos cristianos son perseguidos no por causa de la justicia, sino por causa de un espíritu legalista que anda persiguiendo religiosamente a los demás. ¿Por qué? Porque el legalista cree que él está en mejor posición con Dios de acuerdo a la superioridad moral que tiene con sus semejantes. Entonces él va a perseguir a todos aquellos que no estén a su nivel y a su altura. Los va a criticar, los va a murmurar, los va a perseguir, los va a condenar y va a ser una lata ese hombre, esa mujer. ¿Y qué es lo que naturalmente ese hombre va a recibir? Resistencia, oposición, retaliación. Nadie quiere un tipo arrogante, orgulloso, creyéndose mejor que nosotros, encima de uno, pisoteándolo. Entonces no es persecución porque yo soy un tipo religioso que está condenando a todo el mundo y como respuesta entonces yo recibo retaliaciones. No se trata de eso. No es de lo que Jesús está hablando. ¿Por qué? Justamente porque el justo sabe que está en unión con Cristo, no por la superioridad moral con relación a sus semejantes, sino por la obra perfecta de Cristo, y eso lo tiene que hacer necesariamente humilde. Entonces, el justo no es el legalista. Lo tiene que hacer necesariamente humilde. Y en tercer lugar, no es persecución a causa de la justicia un testimonio imprudente, violento e insensato. De aquí yo me acuerdo de un pastor que lo invitaron a un programa de televisión y en medio de la entrevista él sacó una bandera LGBT
la puso como una alfombra y la pisoteó. Obviamente el tipo fue perseguido por causa de eso. Después me imagino que le habrá dicho, gloria a Dios, nos están persiguiendo. Y es por causa de la mujer. Eso no está diciendo el Señor. No es por causa de un testimonio radical, fanático, que irrespeta y que violenta a otros. No es por el mucho ruido que nosotros hacemos y que incomodamos a los vecinos y después ellos vienen y nos reclaman y nosotros nos están persiguiendo. Gloria a Dios por eso. No es por causa de esos testimonios que nosotros damos, que son violentos y ofensivos. Porque recordemos que la bienaventuranza anterior dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué es sufrir persecución por causa de la justicia? Y básicamente se trata de sufrir persecución por causa de Cristo, por el hecho de ser cristianos, por el hecho de tener como propósito vivir una vida que se asemeje a Cristo, una vida piadosa, una vida que tenga la intención permanentemente de obedecerlo a Él y de parecerse con Él. Cuando nosotros nos parecemos con Él, necesariamente tendremos que imitar su sufrimiento. Es lo que dice Jesús en Juan 15, 18-20. Nosotros lo leímos en nuestra orden de culto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ser perseguido por causa de la justicia, ¿qué es? Es ser perseguido por causa de amar a Cristo sobre todo. Por causa de ser fiel y leal a Él y no a nosotros mismos. Por causa de nuestro compromiso con el Señor, vamos a ser perseguidos. El lenguaje que aquí está usando Jesús no es, probablemente ustedes van a ser perseguidos si ustedes me aman a mí, si ustedes guardan mis palabras, si ustedes me obedecen. Él está hablando como algo que va a suceder de hecho. Si nosotros encarnamos en nuestra vida, en nuestro testimonio, una vida que refleje el carácter de Cristo, que sea fiel a Él, que sea leal a Él, nosotros vamos a seguir a sufrir persecución. ¿Y por qué la justicia, esa vida cristiana, implica en persecución? Y nosotros tenemos que observar la vida de Cristo. Cristo, durante la plenitud de su ministerio, Él tuvo más opositores o más seguidores. Tuvo más opositores, más detractores. Y aún aquellos que parecían seguirlo, llegó un momento en que lo abandonaron y ellos mismos decían, esto es muy difícil de escuchar el discurso de este hombre. Entonces Jesús, con su carácter piadoso, de justicia, de verdad, Él causaba resistencia. Él tenía más opositores que seguidores. Porque la obra de Cristo, en resumidas cuentas, es exponernos, decir quiénes realmente somos y ofrecernos a Él mismo como verdad, vida y camino para la reconciliación con el Padre. Solo que en esa exposición que Él hace de nosotros, Él nos tiene que decir algo que nos duele absolutamente en el corazón. ¿Qué es lo que Él nos dice? Que nosotros somos hombres y mujeres muertos en nuestros delitos y pecados que merecen la justa ira de Dios, la condenación. Que somos por naturaleza hijos de su ira. Y que no importa si nosotros tenemos buena onda con Dios o creemos en Él de alguna manera superficial, el problema es que Dios está en guerra con nosotros. Porque Él es santo
y nosotros somos pecadores y las personas resisten eso. Las personas no quieren escuchar esto. Cada vez que, por ejemplo, predicamos en la liga, es una muy buena instancia para predicar el evangelio, nos paramos delante de jóvenes que no son cristianos, que son del mundo, aman al mundo, comprometidos con el mundo. Y toda vez que nosotros nos paramos delante de ellos a afirmar la verdad, a denunciar el pecado, a decirles que son pecadores, pero que hay respuesta en Cristo, nosotros vemos la resistencia de las personas. Ellos aceptan hasta cierto punto, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero cuando uno habla, ustedes son pecadores, nosotros somos pecadores y necesitamos la obra de Cristo ahí, comienzan a calentar, a voltear la cabeza, porque eso sucede. Eso es lo que el evangelio está haciendo con nosotros. Entonces, la justicia implica en persecución. Y eso es lo que nosotros en nuestra vida cristiana, por nuestro testimonio, por nuestra vida piadosa tenemos que proclamar. Que hombres y mujeres están perdidos en sus delitos y pecados, pero que hay salvación en Cristo. Esto genera tal incomodidad y tal resistencia que podríamos correr el riesgo de perder relaciones, de perder amigos, de perder privilegios, de perder cosas que nosotros consideramos preciosas, porque esto causa incomodidad. Seremos perseguidos y cuando nos persiguen, siguen persiguiendo a Cristo. Nuestra vida piadosa confronta la impiedad de aquellos que nos rodean. Eso se hace de manera verbal al proclamar el evangelio, pero eso también se hace de manera testimonial al hacer cosas y perseguir cosas con las cuales la sociedad no está de acuerdo que nosotros hagamos. Por ejemplo, afirmar la vida sobre la muerte en cuestiones de aborto. Afirmar como pecaminosidad o como pecado algo que está siendo tergiversado, homosexualidad. Y eso nos va a costar persecución. Ya hubo en la historia de la iglesia cristiana teólogos, pastores, movimientos teológicos que quisieron recibir la alabanza de su cultura y de su sociedad. Y en esa intención ellos terminaron comprometiendo la verdad del evangelio. La teología liberal es un resultado de eso. Quisieron ser atractivos a una sociedad cautivada por la razón y por la ciencia, y entonces comenzaron a decir, bueno, es que en verdad lo que vemos aquí, esos milagros en la escritura son mitos, son metáforas, no son tan así. ¿Qué importa si Cristo resucitó? Lo importante es que está vivo en nuestros corazones. Y comenzaron entonces a comprometer la verdad del evangelio para caerle en gracia a aquellos que se oponían a ellos. Y hoy tenemos un problema serio con el movimiento de la diversidad sexual y muchas iglesias están rindiéndose a esto, diciendo sí, Dios no tiene ningún problema con esa orientación sexual. Muchos pastores han dicho delante de organizaciones LGBT, hermanos, lo que ustedes viven y sienten es un regalo de Dios. No se avergüencen, vívanlo, porque Dios lo ha colocado en su ser. Personas que quieren recibir la alabanza de la sociedad. Y ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos a Cristo? ¿Entendemos que Él nos ha dado absolutamente todo? ¿Nosotros queremos conservar nuestra reputación, nuestro privilegio y nuestro bienestar? Por eso esta bienaventuranza hace con que nosotros nos cuestionemos y revisemos la calidad de nuestro compromiso cristiano. ¿Será que estamos dispuestos a ser cristianos hasta el punto que no nos cueste? Y de ahí en adelante, hasta aquí llego, no más. Esta bienaventuranza nos está preguntando,
tu fe en Jesús se reduce a separar 2 horas en la semana para participar de la iglesia, orar y salir de aquí y no tener más compromiso con el Señor, o tu compromiso cristiano te lleva a ser fiel y leal en todas las áreas de tu vida, dentro de la iglesia y fuera de ella. Y ahí viene una pregunta: ¿en realidad estamos siendo perseguidos? ¿Por qué será que nos cuesta tanto trabajo y dificultad ver cristianos siendo perseguidos por causa de su fe, por lo menos en este lado del mundo? Porque en otro lado hay cristianos que están siendo torturados, asesinados, perseguidos, masacrados por causa de su fe. Porque delante de la espada o de la libertad ellos dicen: Cristo es mi Señor. Y eso es una realidad que aquí en Occidente desconocemos, pero que cristianos en el Medio Oriente sufren a diario. ¿Por qué nos está costando trabajo ver y reconocer cristianos aquí en Occidente que no padecen persecución, que no están marginalizados por el mundo que aborrece a Cristo? Tal vez porque no estamos evangelizando, porque no estamos proclamando el Evangelio, y con el Evangelio la mala noticia del Evangelio, que hiere. Decía San Agustín una frase interesante, yo ya la dije aquí en algún momento, refiriéndose a lo que hace el Evangelio y la palabra de Dios en nuestros corazones. Él dice: me heriste, Señor, con tu palabra, y desde entonces te amé. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestros corazones: nos hiere, nos dice que somos depravados y que necesitamos salvación. No podemos pensar que cuando salgamos a evangelizar, por ejemplo en el MOU, yo me encuentre con un hinduista y le diga que solo el camino al Padre es Jesucristo, y él me diga: uy, qué maravilla, acabó de destruir 20 años de hinduismo. No, el tipo se va a enojar, va a decir intolerante, retrógrado, y nos va a perseguir. Entonces el Evangelio va a tener ese efecto. Yo creo también que no estamos siendo perseguidos porque nosotros finalmente hemos decidido inclinarnos de manera sutil o abierta a los ídolos de nuestra cultura. ¿Para qué? Para no pasar por intolerantes y retrógrados, para buscar la alabanza de la gente. Y ahí yo me acuerdo de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. ¿Se acuerdan de ellos? Estos 3 chicos en Babilonia que fueron incentivados a inclinarse delante de esa estatua de oro. Y la escena es más o menos la siguiente: una planicie, una orquesta, una estatua gigante y la gente para que se adorara, para que se arrodillara. Y al son de la trompeta, todo el mundo entonces tenía que bajarse en una planicie. Y ahí de repente quedan 3 judíos ahí de pie. Muchos quieren pasar desapercibidos y mezclarse con la cultura, y finalmente se arrodillan, se colocan delante, y tal vez por eso no están sufriendo persecución, porque están más interesados en su comodidad, en sus relaciones que no quieren perder, en su reputación, en su imagen, y están dispuestos a curvarse. ¿Y cuál fue la respuesta de estos chicos? Delante de la amenaza de Nabucodonosor, ellos dijeron: no importa, si el Señor nos saca de esta o no nos saca, sepa, Nabucodonosor, que solo a nuestro Dios serviremos. ¿Es eso lo que nosotros estamos evidenciando en nuestro compromiso cristiano? Otra tercera razón por la que no estamos siendo perseguidos, creo yo, es porque finalmente no estamos viviendo una vida de verdadera justicia y de santidad delante de la forma de vivir de los que no temen a Cristo. No queremos incomodarlos, no queremos caerles mal. Tiene que ver un poco con el segundo punto, ¿no? Y finalmente dejamos de vivir una vida cristiana y piadosa en nuestra cultura. De hecho, comenzamos a imitar ciertas cosas e inclusive podemos llegar a justificarlas diciendo: no, es que la estoy ganando o lo estoy ganando. Podemos llegar a decir: es que no quiero parecer legalista, por eso hago lo que hago. El problema es que cuando nosotros dejamos de vivir piadosamente en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestros círculos, es que dejamos de ser sal y luz.
el efecto que nosotros pensamos que estamos haciendo de ganarlos no está sucediendo. La sal arde sobre la herida, causa un efecto. Y si nosotros no vivimos de manera piadosa en nuestra cultura, dejamos de ser sal. Si nosotros dejamos de vivir de manera piadosa en nuestra cultura, dejamos de ser luz. Y la luz incomoda a aquellos a quienes están en tinieblas. Pero si nosotros nos volvemos y nos confundimos con las tinieblas, no hay ningún efecto. Y es interesante notar que después de las bienaventuranzas, Jesús dice: vosotros sois luz del mundo y sal de la tierra. Pero nosotros tal vez hemos perdido el sabor, nos hemos confundido con nuestra cultura y hemos dejado de impactarla. No queremos sufrir persecución. Queremos parecernos con ellos, conservar nuestros privilegios. Por eso esta bienaventuranza habla de la calidad de nuestro compromiso con el Señor. ¿Cuál es la reacción de aquellos que están a su lado con relación a su cristianismo? Es uno de los nuestros. Ellos dicen, te dan una palmada en la espalda y te dicen: así es. O ellos se incomodan por tu piedad. No estoy diciendo levantar y despertar animosidad en las personas, porque ya vimos lo que no es ser perseguido a causa de la justicia. Pero nuestra vida cristiana está produciendo algún efecto o ninguno. Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Y quiero terminar con esto, porque esta bienaventuranza dice que seremos alegres, bienaventurados si nosotros sufrimos persecución. ¿Y por qué nosotros podemos ser alegres en medio de la persecución? Primero, porque persecución por causa de la justicia es evidencia de pertenecer al reino de los cielos, eterno, inconmovible y glorioso. Eso fue lo que yo dije en el primer punto. En segundo lugar, porque todas esas tribulaciones y persecuciones nos están haciendo parecidos con Cristo. El Señor está usando esas tribulaciones. Dios no nos está transformando a pesar del sufrimiento y de la persecución que nosotros podamos padecer. Dios nos está transformando a través del sufrimiento y la persecución que podamos padecer a causa de la justicia. Él está usando esto. Romanos 5 dice eso, que nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones están produciendo prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Estamos siendo transformados. En tercer lugar, porque sufrimiento, tribulación y persecución intensifican la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Sufrimiento y gloria aparecen en la escritura de manos dadas. Nosotros leímos aquí: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo a los romanos diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Finalmente, en el reino de los cielos, nosotros no recibiremos una compensación por la vida que no tuvimos o por lo que perdimos. En el reino de los cielos nosotros viviremos la restauración de la vida que siempre deseamos tener. Una vida al lado de nuestro Señor. Esta bienaventuranza también nos invita a mirar nuestra vida cristiana desde una perspectiva de eternidad. No todo termina aquí. Este sufrimiento es pasajero y viene una gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que este sufrimiento está produciendo en nosotros es intensificar todo esto. Que amemos más al Señor porque sabemos que allá adelante viene algo glorioso y maravilloso. Y quiero terminar con una ilustración que son esas historias emblemáticas para ilustrar puntos de sermones. Y creo que el pastor Danilo ya la ha mencionado 2 veces aquí. Creo que viene bien para este momento también. No sé si se acuerdan de esa historia de una pareja de misioneros que pasaron toda la vida en un campo misionero y están regresando a su país. Bueno, esta pareja de misioneros ha dedicado los años de su vida a la misión en un lugar y ahora están volviendo a su casa. Están volviendo de barco 3ª clase y están llegando a su país. Y llegando al muelle de la ciudad,
están escuchando una gran fiesta, bombos y platillos, fiesta, gente reunida, y el tipo le dice a la esposa: oye, se acordaron de nosotros, vinieron a recibirnos, qué alegría, después de tantos años fuera. Wow, qué bendición, gloria a Dios, Señor. Y ahí entonces sale primera clase, sale segunda clase y sale tercera clase, y cuando ellos llegan, todo el mundo se había ido. La recepción no era para ellos, la recepción era para otra persona que venía en primera clase. Y ellos quedan súper afligidos. Persecución también puede ser soledad, o estar apartado tal vez de personas, ¿sí? Y estas personas finalmente salen, están abatidas, tristes, enojadas, llegan a su casa, la señora comienza a desempacar y el esposo le dice: oye, me voy a dar una vuelta, voy a pensar en esto. Y él se da una vuelta, ora, habla con el Señor, y él finalmente vuelve a su casa y le dice a su esposa: amor, todavía no hemos llegado a casa, porque esta no es nuestra casa. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Entonces toda esa persecución, sufrimiento y tribulación que estamos padeciendo hoy, nosotros tenemos la esperanza en Cristo de que viviremos una gloria inconmovible. Y esperanza cristiana no es probabilidad. Esperanza cristiana es certeza. Es certeza, son realidades que todavía no experimentamos, pero están ahí y las experimentaremos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo está su compromiso? ¿Cuál es la calidad de su compromiso con el Señor, con el Rey de este reino? ¿Están dispuestos, como le escribe Pablo a Timoteo, a padecer sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo? ¿O son de aquellos que se enredan en los negocios de esta vida? Eso es lo que nos lleva a pensar esta bienaventuranza. Yo les invito a que oremos. Señor, sabemos que si nosotros podemos permanecer, Señor, fieles y firmes, Señor, delante de la persecución que nos es causada por causa de la fe en tu Hijo Jesús, no es por fuerza de voluntad, Señor. No es porque nosotros somos más resistentes, porque nosotros somos mejores, geniales, brillantes, Señor. Gracias porque nosotros podemos permanecer firmes, Señor, en esta gracia por Cristo. Él es el que nos colocó en esto y Él es el que nos va a llevar con gracia hasta el término de esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro compromiso contigo supere cualquier otro compromiso, Señor. Que nuestra lealtad a ti, Señor, nos lleve, Señor, inclusive a considerar el sufrimiento como una opción, Señor, y atravesar por él triunfantes, más que vencedores, porque eres tú quien está de nuestro lado, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestro tiempo aquí es pasajero, es momentáneo, Señor, y que no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse y que tú estás preparando para nosotros, Señor. Fortalece nuestros corazones, Señor, para la santidad, para la rectitud, para la vida piadosa, Señor. Danos el valor, Señor, de confrontar el pecado en la vida de personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a entender que más preciosa que esa relación es la relación contigo, Señor. Y permítenos, Señor, ser testigos fieles, Señor, que se gozan en el padecimiento porque dicen: he honrado a quien merece toda honra. He sido fiel a quien merece toda fidelidad. Y he sido leal a quien merece toda lealtad. Y que esa sea nuestra alegría, Señor. Que en ningún momento, Señor, hemos comprometido, Dios, nuestra fe en ti. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y necesitamos de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén.